queremos seguir tu camino. Queridos hermanos, estamos concluyendo hoy con esta gran fiesta de San Juan Bosco, nuestro novenario que hemos iniciado desde el 22 de enero. Damos gracias a Dios por la vida de San Juan Bosco y sobre todo al concluir este novenario que debemos seguir pidiendo, rezando por nuestros jóvenes en primer lugar, a quienes don Bosco ha dedicado toda su vida. Hasta mi último suspiro es para mis pobres jóvenes. Y entonces así también necesitamos hoy seguir rezando por nuestros adolescentes, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, que la intercesión de San Juan Bosco descienda sobre ellos y especialmente sobre nuestras familias. Esta vocación que Dios ha regalado a San Juan Bosco y este carisma que se ha despertado dentro de la Iglesia, esperemos que para nuestro país sea tan vigente, porque necesitamos, ante la realidad de muchos jóvenes, muchos adolescentes de la calle principalmente, abandonados y sin hogar. Vamos a iniciar este momento de nuestra oración, queridos amigos, con nuestra oración a San Juan Bosco, pidiendo su intercesión y su bendición. Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por el bien de las almas, sé nuestro guía en buscar nuestra salvación y la del prójimo. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa. Y alcánzanos de Dios una santa muerte, para que podamos encontrarnos algún día en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bye.
Queridos amigos, estamos hoy en este día concluyendo nuestro novenario con la gran fiesta dedicada al santo maestro de los jóvenes, San Juan Bosco. Hay algunas palabras, algunas frases muy interesantes que hoy en este día 31 queremos recordar y reflexionar. Son frases de San Juan Bosco. Una de las primeras nos dice: no dejen para mañana el bien que puedan hacer hoy. Repetía continuamente don Bosco esta frase para sus jóvenes. Es una manera de enseñarles un gran pedagogo, San Juan Bosco. No dejen para mañana el bien que nosotros podemos realizar hoy. Así es que le pedimos también a San Juan Bosco esta intercesión suya para nosotros, de tomar conciencia del bien que tenemos que hacer en este tiempo, en este momento, en esta gracia que Dios mismo nos está dando para poder expandir también el reino de Dios, hacer siempre el bien. Una segunda frase que don Bosco nos enseña: tratemos a los demás con amabilidad, cortesía y caridad. Queridos amigos, una de las frases principales que San Juan Bosco acuñó en su vida fue justamente la amabilidad. Don Bosco lo ha tomado de San Francisco de Sales, que es conocido como el santo de la dulzura. San Francisco de Sales fue tomado por San Juan Bosco como su santo patrono porque él debía trabajar con los niños de la calle. Trabajar con los niños de la calle, con los niños en situación de riesgo, con los niños sin educación, digamos así, abandonados por sus familias, por sus padres. Necesitaba mucha paciencia, mucha amabilidad de parte de don Bosco. Por eso esta frase, que es muy importante también: tratemos a los demás con amabilidad. Cuenta que cuando comenzó con el primer niño, que se llamaba Bartolomé Garelli, justamente don Bosco vio que el sacristán le estaba golpeando a este niño que se había acercado hasta la iglesia, porque este niño era sin educación, sin conocer nada del aspecto religioso. Sin embargo, don Bosco después lo acerca, le dice que es su amigo y sobre todo lo trata con mucha amabilidad. Y así comienza un 8 de diciembre de 1841 el oratorio festivo, el oratorio de los salesianos. También la cortesía es otra de las características y virtudes de San Juan Bosco. Y eso es lo que tanto necesitamos también hoy para nuestra sociedad. Acercarnos a las personas, recibir con buena gana a las personas y sobre todo a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y luego la caridad, es decir, don Bosco, a pesar de que veía en sus chicos faltas, errores, dificultades, incumplimientos, falta de la perseverancia, sin embargo, don Bosco con mucha caridad los recibía y los iba indicando hacia el camino de Dios. Una tercera característica importante: la fe abre un camino a través de pasos humildes y concretos. San Juan Bosco insistía mucho sobre el aspecto de la fe. Creer, es decir, tener confianza plena en la persona, y sobre todo don Bosco lo hacía con sus jóvenes. Pensaba y decía que estos jóvenes valen mucho, que podían llegar a tanto, pero para eso, en primer lugar, el educador tiene que tener mucha fe, que la propuesta suya les ayudará a los jóvenes y a los niños y adolescentes para llegar al objetivo. Y por eso entonces la fe es lo que abre el camino. Pero después dice: con pasos humildes y concretos. Al niño y al joven se le va educando, se le enseña y se le ayuda para que dé pasos importantes. Pero para eso somos nosotros los primeros, los educadores, los papás, la familia, quienes tenemos que creer en nuestros hijos y proponerles las cosas lindas y positivas para que ellos puedan llegar. Asimismo también para corregirse en la vida. Un cuarto elemento, frase de don Bosco: hagan el bien a todos, el mal a nadie. Esto sí que, queridos hermanos, es tan importante.
Esto ya es un camino de fe y este es un camino también de adhesión personal a Jesucristo. Hacer siempre el bien, pero nunca, nunca el mal. Esto tenemos que meterlo dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro deseo de construir el reino de Dios, de hacer que entre nosotros y en nuestra sociedad reine la caridad, el amor, el respeto entre nosotros. Y para eso siempre, siempre tenemos que hacer el bien, nunca, nunca el mal. Y creo que más que nunca tenemos que recordar y repetir esta frase de San Juan Bosco, porque tenemos muchas dificultades hoy en día en nuestra sociedad. Siempre han buscado un amigo que les quiera amar. Don Bosco en ti ha encontrado el cariño y la alegría de Dios. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado 100 años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado 100 años, no ha dejado de amar. Juventud, vamos todos unidos, de María la maestra será. Hazte humilde, robusto y sencillo, y podremos con él caminar. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado 100 años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado 100 años, no ha dejado de amar. Juventud, hoy comienza la fiesta, porque un sueño se volvió realidad. Juventud, canta y salta de gozo, y regala al mundo tu santidad. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado 100 años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado 100 años, no ha dejado de amar. No ha dejado de amar, no ha dejado de amar. Queridos hermanos, queridos jóvenes principalmente, hoy estamos concluyendo este camino con la fiesta de San Juan Bosco y la celebración, así como la Iglesia nos presenta. Un 31 de enero 1888, Don Bosco partía al encuentro con el Señor. 72 años de vida, dedicada plenamente a la enseñanza a través de una pedagogía nueva, el carisma salesiano. Como santo protector y patrono, San Francisco de Sales, el santo de la dulzura. Queridos amigos, vamos a concluir de esta manera nuestra oración, este novenario que fuimos haciendo en este día tan lindo de nuestra fiesta. Vamos a invocar la presencia del Señor por intercesión de San Juan Bosco. Y decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y el que fue tan devoto a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, y fue quien le volvió a dar vida a esta invocación, auxiliadora de los cristianos. Pedimos la invocación, pedimos por la intercesión de San Juan Bosco, que nuestra Madre, la auxiliadora, también nos acompaña a cada uno de nosotros, nuestras actividades, nuestras parroquias, nuestras familias, nuestro país. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Oh San Juan Bosco, cuando estabas en esta tierra, no había nadie que acudiendo a ti no fuera por ti mismo benignamente recibido, consolado y ayudado. Ahora, en el cielo donde la caridad se perfecciona, cuánto debe arder tu corazón en amor hacia los necesitados. Ven pues y ve en este momento nuestras necesidades y obténnos para nosotros del Señor la gracia que hoy te pedimos, especialmente por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes y por nuestros niños. También tú, oh San Juan Bosco, has experimentado durante la vida las privaciones, las enfermedades, las contradicciones, la incertidumbre del porvenir, las ingratitudes, las afrentas, las calumnias, las persecuciones, y sabes qué cosa es sufrir. Oh San Juan Bosco, Padre y Maestro de los jóvenes, vuelve hacia nosotros tu bondadosa mirada y obténnos del Señor cuanto hoy te pedimos, si es ventajoso para nuestra alma, o si no, obténnos alguna otra gracia que nos sea aún mucho más útil y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas, al mismo tiempo que nuestra vida sea virtuosa y tengamos una santa muerte. San Juan Bosco ruega por nosotros. Y nos despedimos y agradecemos a Dios el don y la vocación de San Juan Bosco y sobre todo su esfuerzo, su lucha de haber llegado hasta el camino, hecho el camino de la santidad. Que nos bendiga hoy desde el cielo. Y les dejo la bendición del Señor, por intercesión de San Juan Bosco, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.